que creó los cielos y la tierra, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre todo para salvarnos. Señor cumplió la salvación eterna, nos entregó por tu palabra. Ahora estamos en el Señor por tu palabra, con confianza por medio de la fe en el Señor. Hoy también estamos aquí como miembros de su cuerpo. Señor, pedimos al Señor para que podamos aprender y comprender tu palabra. Solamente, Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Llénanos con tu palabra en nuestro corazón. Y también, Señor, limpiemos con tu palabra nuestra conciencia y nuestra vida, para que podamos servir bien con mano limpia. Señor, hoy también damos la gracia y alabanza todo al Señor y gloria al Señor por salvación y también por nuestra vida cristiana. Señor, bendiga a los que están aquí inclinando su cabeza. Señor, llena a sus corazones con tu palabra. Hoy también pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Leamos junto. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hoy en día estamos aprendiendo respecto a importancia de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es muy importante. El verbo es Dios, ¿no? El verbo es la palabra de Dios. Entonces somos salvos por el verbo de vida. ¿Sí? Tenemos la esperanza del cielo por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente todavía no ha sido salvo, aunque está asistiendo a una iglesia? ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no tienen la palabra verdadera de su salvación. Aquí está, pero la iglesia, mucha iglesia no enseña bien. Nosotros estamos aquí, ¿sí? Se dicen para hacer culto, para adorar a Dios, es cierto, pero primero debemos aprender la palabra de Dios. Eso es primero. Los muertos no pueden adorar a Dios. Los muertos no pueden alabar a Dios. ¿Por qué? Están muertos. Ellos no pueden escuchar ni ver el reino de Dios. Ellos no pueden acercarse a Dios. ¿Por qué? Están muertos. Pero después de la salvación, sí podemos adorar a Dios en espíritu, en vivo. No solamente los domingos, no solamente en reunión, sino cada momento. ¿Sí? Por medio de nuestra vida en Señor Jesucristo, podemos adorar a cada momento, a cada rato. Esto es adoración viva. Entonces hoy
cada reunión, cada domingo, estamos aprendiendo manera de adorar a Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios, no? ¿Cómo podemos servir a Dios? Así aprendemos poco a poco. Según nuestro conocimiento de la palabra de Dios, podemos adorar a Dios dignamente, bíblicamente. ¿Sí? Ahora podemos aprender y comprender la palabra de Dios. Antes éramos ciegos, éramos mudos y sordos. No podemos aprender y comprender la palabra de Dios antes de la salvación. Pero ahora somos salvos. ¿Sí? Tenemos la esperanza del cielo. Estamos caminando por el camino de vida cada día por gracia. Por gracia. Entonces, también según nuestro conocimiento de la palabra de Dios, podemos adorar y servir a Dios, ¿sí? Bíblicamente. Salmo 138, verso 2 dice: me postraré hacia tu santo templo, ¿sí? Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Autor, ¿no?, de este salmo ha sido salvo. ¿Por qué? Está adorando a Dios, ¿no? Él ha sido salvo. Entonces él podría adorar y también dar la gracia. Aquí dice: porque has engrandecido tu nombre. Sí, él está adorando a tu nombre de Dios. Antes, ¿no? Antes había templo de Dios. Hoy en día no hay templo de Dios. En el templo de Dios ha puesto su nombre. ¿Sí? Dios, es Jehová, ¿no?, está lleno en todo el universo, en todo el mundo. No solamente en el templo, sino en todo el mundo, en todo el universo. Pero especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? En época del Antiguo Testamento, Dios ha puesto su nombre en el templo. Por eso los judíos adoraron en el templo. Pero ahora no existe el templo de Dios. Pero los santos, los salvos son templo de Dios. ¿Por qué? Dios ha puesto su nombre a sus hijos. Dios ha puesto el Espíritu Santo a sus hijos. ¿Quién? A los salvos. Por eso nosotros somos templo de Dios, morada de Dios, ¿sí o no? Así es. Por eso nosotros debemos conocer esto. Yo soy templo de Dios. ¿Por qué? Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Podemos adorar y servir a Dios según su nombre. Aquí dice: has engrandecido tu nombre. ¿Sí? El nombre de Dios es más grande. Su nombre se revela su personalidad y su poder, ¿sí? Se revela todo. Entonces aquí dice: y tu palabra sobre todas las cosas. Hemos aprendido esto, pero vamos a ver de nuevo. Aquí está el mundo. El mundo. Estamos viviendo en el mundo, ¿no? Pero Dios nos salvó del mundo y ha puesto, ¿a dónde? La iglesia. Dios nos salvó del mundo a la iglesia. ¿Sí? El mundo está cayendo al infierno. El mundo está lleno de pecado. Sí, Dios ha puesto su plan en el mundo, pero
ya está acabando la historia del mundo. El Señor nos salvó del mundo a la iglesia. Esto es la salvación. Sí, estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo, sino de la iglesia. La iglesia es cuerpo del Señor. Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, nosotros no estamos en el mundo, sino en la iglesia, como en el cuerpo del Señor estamos. Esto es la salvación. Y lo dio por cabeza. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios ha dado la cabeza, ¿no? Por la cabeza del Señor Jesucristo. Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Dios ha dado a Jesucristo como la cabeza a la iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es cuerpo, cabeza. Y la cabeza del Señor es, la Biblia dice, Dios. Sí, o sea, Padre Dios. Nosotros no estamos en el mundo, estamos en el cuerpo del Señor, ¿sí? Y la cabeza de la iglesia es Señor, la cabeza del Señor es Dios. Aquí dice, Dios ha puesto tu palabra sobre todas las cosas. Por eso podemos decir que Dios ha puesto todas las cosas, tu palabra. Sí, Dios ha puesto tu palabra sobre todas las cosas. La palabra es la ley de Dios. Si Dios habló una vez, Él va a cumplir según tu palabra, ¿no? Dios no puede mentir. Dios no va a arrepentirse. Si habló una vez, Él va a cumplir según su palabra. Por eso, Dios está cumpliendo según su palabra. Dios está bajo la palabra. ¿Me entiende? Jesucristo también está bajo la palabra. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Es cierto. Dios está manejando el universo y todo el mundo según tu palabra. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿no? La palabra es muy importante. ¿Entendemos, no? Sí, la palabra es muy importante. Por eso, ¿cómo estamos? Estamos leyendo bien la palabra de Dios cada día, meditando. Dios está gobernando según tu palabra. Nosotros también debemos aprender y escudriñar las palabras. Escudriñar las escrituras. ¿Sí? En ellas tenéis la vida eterna. Por las escrituras podemos tener la vida eterna. Y también vamos a ordenar un poquito. La palabra en la Biblia sale mucha palabra.
¿sí? Como profecía. Profecía es palabra de Dios, ¿no? En la Biblia sale ley, ya profeta. Ley, mandamiento. Esto son la palabra de Dios. Dios mandó mucha profecía por medio de muchos profetas. ¿Sí? Lo que ha hablado profeta, ¿no? Son Biblia. Entonces Dios permitió mucha profecía a nosotros. Pero dividimos así: antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo vino hace 2000 años y Jesucristo nos entregó el Evangelio. Buena nueva. Sí, el Evangelio es la salvación eterna. Si Dios mostró mucha profecía, mucha ley, mucho mandamiento en la Biblia, pero nadie puede ser salvo por la ley. Nadie. Si quiere ser salvo por la ley, guardando, ¿no? No puede. La Biblia dice: nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie. Entonces, esto es como figura de Jesucristo, como sombra del Señor Jesucristo. Toda la profecía, toda la profeta, toda la ley se revela al Señor Jesucristo. Jesucristo vino hace 2000 años, ¿no? Jesús vino hace 2000 años y ya terminó, ya cumplió toda la profecía. Ya cumplió y terminó las palabras que ha hablado toda la profeta. Busquemos San Mateo capítulo 11, versículo 13. San Mateo 11, capítulo 11, versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan sería último profeta antes del Señor Jesucristo. Hoy en día no hay profeta ni discípulos. Ya se terminó por medio del Señor Jesucristo época de profeta. El bautista Juan, ¿no? Sería último profeta. Toda profecía, toda la ley se revela al Señor Jesucristo. Ya hasta el bautista Juan ya se cumplió toda profecía, ¿sí? Que estaba revelando al Señor Jesucristo. Sí, Romanos capítulo 3, busquemos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, aparte de la ley, dice, Dios nos permitió la ley, mucha ley en la Biblia. ¿Por qué? Por medio de la ley, ¿sí? Es conocimiento de pecado. ¿Por qué nos permitió la ley?
para conocer el pecado. La ley, por la ley nadie es ser salvo. Por medio de la ley solamente podemos conocer el pecado. Tenemos experiencia, ¿no? Experimentaron. También hemos guardado muchas veces, queremos, pero no podíamos. Entonces, aparte de la ley, ¿sí?, Dios se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué sería la justicia de Dios? El Evangelio. ¿Sí? Justicia de Dios. La justicia de Dios sería el Evangelio y Señor Jesucristo es la justicia de Dios. ¿Sí? Testificada, ¿no? Testificada la justicia de Dios, los profetas y las profecías y la ley, todo. Ya vino Jesucristo y cumplió toda profecía y toda la ley. En la cruz, Jesucristo cumplió toda la ley. Esto es la palabra de Dios. Jesucristo vino como la palabra de Dios y cumplió toda profecía, toda la ley en la cruz y nos permitió el Evangelio y la justicia de Dios. Toda profecía se revela al Señor Jesucristo, profeta también, toda la ley, ¿sí?, se revela, se muestra a Jesucristo, todo mandamiento. Jesucristo cumplió toda la palabra de Antiguo Testamento. Ahora nos permitió una palabra nueva. ¿Qué sería? El Evangelio, buena nueva. Entonces nosotros estamos en el Evangelio, nosotros estamos en el Señor. La palabra de Dios, ¿no?, para nosotros sería, aprendemos, sería pacto eterno. Pacto eterno. Y promesa eterna. Y la palabra, ¿no?, la palabra para nosotros, pacto eterno, promesa eterna y eterna redención, eterna salvación. Esto es la palabra de Dios que Dios nos permitió hoy en día. Testificada por la ley y por los profetas, ¿sí?, la justicia de Dios. Hoy también vamos a aprender también acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, primero, la luz. La palabra de Dios es luz. Aprendemos esto, ¿no? Dios creó todas las cosas y después, en el primer día, Dios hizo primero luz. Dios creó por tu palabra todas las cosas. También en el primer día hizo primero luz. Luz significa también la palabra. En la Biblia sale así, Génesis capítulo 1 dice, Dios creó la luz. Fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y mañana el día segundo. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Dice así, pasando así, ¿no? ¿Por qué dice así? Porque de la tarde y a la mañana. Nosotros estamos contando, ¿no?, de la mañana
a la noche. Es un día para nosotros, pero la Biblia dice un día, ¿qué sería? Fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué dice así? La historia del mundo está pasando de la tarde, de la noche a la mañana. ¿Entiende? Así estamos pasando. Entonces nosotros estamos viviendo en la noche, en la tarde. Está llegando mañana, el día. Esto es historia del mundo. Dios preparó el día. Está llegando, ¿no? La luz. El rayo del sol está saliendo. Está acabando la noche. Ya pronto se acabará la noche, ¿no? Vendrá el día. Así, historia del mundo pasa. La luz es la palabra de Dios. San Juan, busquemos San Juan, capítulo 1. Jesucristo vino aquí en la tierra como la luz del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas les resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el Verbo. Aprendemos, el Verbo es Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne, ¿sí? Habitó entre nosotros, Señor Jesucristo. Por eso, la palabra de Dios es Dios. El Verbo es Dios. También el Verbo es Señor Jesucristo. Y también Dios creó todas las cosas por medio del Verbo. Por Verbo. Aquí dice, todas las cosas por Él. Por el Verbo, ¿no? Fueron hechas. Por la palabra. Por eso la palabra tiene poder. Y también dice, en Él. ¿En quién? ¿En qué? En la palabra. En el Verbo estaba la vida. Por eso el Verbo es la vida. El que tiene el Verbo verdadero, ¿no? Tiene la vida. ¿Cómo hemos sido salvos? ¿Cómo hemos sido salvos? Por la palabra. No por otra manera, por la palabra. Por eso el Verbo es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso podemos decir que el Verbo es la luz también. Podemos comparar así. La luz en las tinieblas resplandece. Sí, Jesucristo vino aquí en el mundo. Este mundo está pasando la tarde, la noche, ¿no? Está pasando. Estamos viviendo en la noche, sufriendo la tierra. Pero Dios quiere darnos el día. Dios quiere darnos la luz. La luz es la vida. En el cielo no hay sol ni luna. ¿Por qué? Dios es luz, ¿no? Dios es luz. Entonces, en el cielo no hay noche, solamente el día. ¿Por qué? Dios es luz. No necesita el sol ni luna.
Así vendrá el reino de Dios. Y hace 2000 años Jesucristo vino aquí en la tierra como la luz de Dios. Jesucristo vino aquí en la tierra por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es luz. La luz es la vida. Y dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando viene la luz, ¿no? Sí, las tinieblas se huyeron. No puede estar junto. La luz puede estar con tinieblas, con oscuridades. No puede. Entonces vino aquí a la tierra la luz. Entonces se huyeron las tinieblas, ¿no? Por eso aquí dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre gana la luz contra tinieblas. Jesucristo vino aquí a la tierra como la luz y venció a oscuridad, contra oscuridades. Nos permitió también la luz. Éramos tinieblas, es cierto, ¿no? Éramos tinieblas, estábamos en la oscuridad. No teníamos una dirección, no teníamos la esperanza. Estábamos muertos, sin la luz. Salmo 119. Salmo 119, versículo 104 y 105. La palabra es luz. La palabra está iluminando nuestro camino, ¿no? Nuestro camino. ¿Por dónde vamos? ¿A dónde vamos? Por la palabra podemos ver nuestro camino y nuestra dirección. ¿Por dónde vamos? Salmo 119, versículo 104, 105. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Lámpara es a mis caminos tu palabra. Lo conocemos bien, ¿no? Lámpara es a mis caminos, a mis pies tu palabra. Palabra de Dios es lámpara. Palabra de Dios es lumbrera. Entonces, nosotros somos salvos. Éramos ciegos, no teníamos luz, éramos ciegos, pero ahora tenemos buena vista. Podemos ver el reino de Dios por la fe. Buena vista, ¿no? Estamos observando el reino de Dios, estamos vigilando, ¿no? La venida del Señor Jesucristo por la fe. Por la palabra podemos ver. Entonces Dios nos iluminó por la palabra, Dios nos permitió lámpara. ¿Cómo estamos? Sí, tenemos mucha palabra o no. Hay que tenerlo. Aunque somos salvos, pero no tiene mucha palabra en su vida, entonces no tiene lámpara. Está caminando en medio de oscuridades. No puede caminar bien. Por eso leamos la Biblia, palabra de Dios. Confirmamos de nuevo nuestro camino por la palabra. El que no tiene las palabras, entonces no tiene lámpara. ¿Cómo podría caminar bien? Es difícil, sería difícil. Por eso recordamos esto, ¿no? Nos recordamos esto. La palabra es lámpara. La luz nos da la vida. El rayo del sol también da la vida a la tierra, ¿no? Sin rayo del sol nadie puede sobrevivir.
Entonces, la luz es la vida. El verbo, la palabra de Dios es la vida. Luz tiene energía, luz tiene poder también. Así la palabra tiene poder y energía también. Nos da poder y la vida y fortaleza nos da la luz. Así la palabra de Dios nos da fuerza y la vida de nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 4 y 5. Nosotros somos hijos de la luz. Los salvos son hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, ¿sí o no? Somos hijos de luz, ¿por qué? Tenemos la palabra de Dios de verdad, ¿sí o no? Sí, la palabra es la luz. Y también somos hijos de día, aunque estamos viviendo aquí en la tierra, en la noche, pero Dios nos permitió la luz. Somos hijos de luz y hijos de día. Las tinieblas no pueden vencer contra la luz. El mundo no puede vencer contra los hijos de luz. ¿Sí? Así podemos vencer contra el mundo, contra el pecado. El pecado, ¿no? El pecado y deseo de carne y deseo del mundo son tinieblas, oscuridades. Pero la luz lo vencerá todo. Por la palabra. Entonces, nosotros llevamos bien nuestra vida cristiana por la palabra. Hay que leer la Biblia más. Alguno ya ha cumplido, ¿no? Leer la Biblia una vez en este año. Alguno está cumpliendo bien, avanzando bien, leyendo la Biblia. Pero alguno no lea, dejando mucho tiempo la palabra. Entonces él no tiene la luz. Está andando en medio de oscuridades. Podría caerse, podría equivocarse. La palabra es luz. Somos hijos de luz. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Somos hijos de Dios. Entonces, la palabra nos ilumina para que podamos andar bien, caminar bien por el camino de vida cada día. La palabra. Pero si a veces viene oscuridades, a los salvos también. No somos perfectos. A veces viene tinieblas, pero ya echamos esas tinieblas, ¿no? Por la palabra. Iluminamos por la palabra. Ya se huirán las tinieblas en medio de nuestra vida cristiana. Pecado es tinieblas. ¿Cómo estamos? Hoy también estamos aquí, ¿no? Para recibir la luz de Dios por medio de la palabra. Así estamos aquí. ¿Cómo podemos vencer contra tinieblas? Por la palabra.
por la luz de la palabra. Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 12. El libro romano fue escrita hace como 1900 años. Romanos capítulo 13, versículo 12. Pero también está explicando bien nuestra época. Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, muy avanzada. La noche está pasando, ¿no? Y terminando. Vendrá el día. Ya vendrá la luz. La luz se revela a Jesucristo, ¿no? Sí. El día, ¿qué quiere decir? La venida del Señor es Cristo. Estamos en la noche, pero vendrá el día. Por medio de venida del Señor Jesucristo podemos estar en el día. La noche está avanzada, se acerca el día, ¿sí? Estamos así. Desechemos las obras de las tinieblas. Se está exhortando, dando ánimo a los salvos, ¿no? Para que puedan desecharse las tinieblas que tiene. Hay que rechazarse. Hay que rechazarlo. Hay que dejarlo. No somos perfectos, es cierto, pero estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo del Señor, si tenemos la palabra, escudriñando, ¿no? Si podemos tener la luz y fortaleza para que podamos dejar las cosas de tinieblas. Es pecado. Dios está ordenando nuestra vida cristiana. Dios está limpiándonos. Somos limpios. Pero también viene tinieblas y suciedades, ¿no? Mientras vivimos aquí en la tierra, si viene, hay que limpiarlo. Queremos encontrarnos al Señor sin vergüenza, sin suciedad, sin mancha. Esto es deseo de los salvos. ¿Cómo podemos? Por la palabra. Vamos a ponernos las armas, las armaduras de la luz. ¿Qué serían las armaduras de la luz? También la palabra. Vestidura de la luz también es palabra. Así nos ponemos. Somos hijos de luz. Somos hijos de día. Por eso, tinieblas no puede estar con la luz. Es imposible, pero un hermano, un hijo de Dios está llevando tinieblas en su vida. ¿Cómo podría andar por el camino de vida? No podemos. Hay que dejarlo. Dios está soportándonos, dándonos una oportunidad para que podamos dejarlo. Dios lo espera. Dios está esperándonos. 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14.
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismos tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Somos salvos. Los salvos no pueden tener un yugo con los incrédulos. Los hijos de luz no pueden llevar un yugo con los hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Es imposible. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la iglesia, que es cuerpo del Señor. Es cierto, ¿no? Es cierto. Así podemos ver, podemos confirmar. Hemos confirmado. Por eso estamos diciendo que somos salvos, tengo la vida eterna. La iglesia mire, la iglesia significa, se llama en griego, ¿no? Se llama eclesia en griego. ¿Qué significa eclesia? Rebaño distinguido. Esto es la iglesia. Mire, nosotros no estamos en el mundo, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, porque somos miembros del cuerpo del Señor, un rebaño distinguido del mundo. Dios nos salvó a la iglesia. ¿Sí? Aquí, el mundo tiene tinieblas, ¿no? Oscuridades, viven en medio de oscuridades, pero nosotros vivimos sobre todas las cosas. Somos hijos de luz. Dios nos distinguió del mundo, nos sacó del mundo, ha puesto en medio de la iglesia, en medio de su cuerpo. No podemos mezclar la luz con las tinieblas, es imposible. Entonces, cuando tenemos unas oscuridades, ¿no? Algunas oscuridades, algunas tinieblas, debemos rechazarlo, debemos dejarlo pronto. Sí, podríamos equivocarnos, pero mientras aprendemos la palabra, ¿no? Nos exhorta, nos conseja la palabra, nos da la luz para que podamos ver tinieblas. Entonces, cuando encontremos algunas tinieblas, ¿cómo hacemos? Hay que cortarlo, hay que dejarlo. Nos pide así la palabra, la luz nos pide. Por eso nos está exhortándonos, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. No hay comunión. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Es imposible. Entonces, algunas hermanas están sufriendo, ¿no? Por su marido que no ha sido salvo. Algunos hermanos están sufriendo o por su pareja que no ha sido salvo. Entonces ellos están viviendo como la luz con tinieblas, así están andando juntos. Es difícil, es muy difícil. Uno quiere subir hacia arriba, otro quiere bajar hacia la tierra. Tiniebla, ¿no?
quiere bajar a la tierra donde hay tinieblas. Le gusta estas tinieblas. Pero hijo de luz quiere subir, quiere acercarse más a la luz, quiere subir. ¿Cómo hacemos? ¿Podría acompañarse? No. Viene sufrimiento. Aquí hay muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes tienen que buscar su pareja en la iglesia. Entre los hijos de luz tienen que buscar sus parejas. Algunas hermanas y hermanos viven sola, pero ustedes tienen que buscar sus parejas, ¿no? En medio de los hijos de luz. ¿Me entienden? Sí. Pero no quiere hacer así. Quiere buscar cualquiera. En el mundo va a sufrir mucho. Somos hijos de luz. No hay que buscar otro lado. Aquí en la iglesia, por favor. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Capítulo 4, versículos 18, 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La senda de los justos, ¿no? La senda de los justos es camino de luz de la aurora. Entonces nosotros somos hijos de luz, estamos caminando camino de luz. Si hay mucha luz, no estamos en medio de tinieblas, tenemos mucha luz. ¿Cómo? La palabra verdadera. Estamos. Y también los hijos de luz va a llegar más, podría acercarse más a la luz. En el principio de nuestra salvación, ¿no? Estábamos muy contentos, ¿no? Sí, pero sí teníamos la luz de la salvación. Yo soy salvo. Ahora yo tengo la esperanza del cielo. Yo puedo. Pero después está acabando la luz, ¿o no? No, hay que avanzar más. Hay que aumentar más su luz de la verdad. ¿Me entiende? Hay que crecer más. Eso es crecimiento de la fe. Comenzamos en el principio, ¿no? Con la fe pequeña. Solamente entendemos de nuestra salvación, nada más. Pero y después, mientras aprendemos la palabra, ¿no? Llevando la palabra de la luz, sí, podemos crecer más, podemos tener más luz. Eso es crecimiento de la fe. Según su aurora, Dios nos recompensará. No se ve esa aurora, pero Dios está observando sus auroras de la fe. Cómo está iluminando, ¿sí? La luz de su fe. Cómo han crecido su fe. Este crecimiento, Señor Dios nos da por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios. La fe viene también de Dios. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad. Ellos no pueden ver su camino. Ellos no tienen la luz. Entonces, si se cae, pero no entiende por qué se cayó. Pero los salvos lo entienden. La Biblia dice, 7 veces se cae el justo, ¿no?
vuelve a levantarse. ¿Por qué podría levantarse 7 veces más? ¿Por qué? Ellos tienen la luz. Puede ver. ¿Por qué me caí? ¿Me caí? ¿Por qué me caí? Si ellos pueden entender, por esto, yo tengo que dar esto, puede levantarse de nuevo. ¿Es así? Es así, por eso la Biblia dice así. El justo no caerá para siempre, puede levantarse. Pero los impíos, los oscuridades no pueden, porque ellos no tienen la luz. Entonces nosotros, por favor, nosotros debemos llevar más las palabras, o sea, la luz. Leamos más, por favor. La Biblia dice, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El ciego guía, ¿no? Otro ciego. ¿A dónde va? No lo saben ellos. Se caen, ¿dónde? En el hoyo, en el pozo. Se caen. Entonces, nosotros tenemos buena vista por la fe, por la palabra de Dios. ¿Sí? Los salvos pueden vencer contra tinieblas. Aunque tiene mucha tropiezo, muchas oscuridades en su vida, pero tenga la palabra, lea la palabra más. Podría tener la luz, ¿no? Sí, podría ver su dirección. ¿Por dónde vamos? Hay que tener la palabra. La palabra les ilumina, lo ilumina y mostrará su camino. Por eso la palabra es la luz. Filipenses, busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaréis en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sí, a los salvos, ¿no? A los salvos Dios está enseñando, está iluminando por la palabra de Dios, ¿no? Para que puedan llevar bien su vida cristiana. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, estoy corriendo. El apóstol Pablo no andaba, la Biblia dice, siempre estaba corriendo, dice. Pero aquí dice, para que en el día de Cristo, ¿no? En el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces el apóstol Pablo también quería poner su dirección correctamente por la palabra. Él andaba, ¿sí? Él estaba corriendo siempre, uniendo la palabra de Dios. Nosotros también, cuando oremos, ¿no? Primero abrimos la palabra de Dios
confirmemos también primero la promesa de Dios por la palabra y oremos. Antes de también correr, ¿no? Estamos corriendo, ¿no? Sí, andando por la vida cristiana, pero siempre confirmando nuestro camino, nuestra dirección, hay que correr, hay que trabajar así. Sin palabra alguno ya trabaja y corre, pero tal vez podría ser en vano en el día de Cristo. El pobrecito, ¿no? Entonces nosotros, confirmando la palabra, ya corremos, andamos. Por eso debemos leer la Biblia más. Cuando tiene tiempo, ya abre la Biblia. Y recitamos también. ¿Entiende? Recitemos, ¿sí? Segundo, la Biblia es la vida, ¿sí? Casi igual, ¿no? Significado igual. Segundo, la vida. La palabra es la vida. Busquemos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo podemos renacer? ¿Cómo podíamos renacer? Por la palabra. La palabra nos hizo renacer también. Entonces hemos renacido por la palabra. La palabra nos da la vida. Jesucristo nos ha dado el Evangelio, ¿no? El Evangelio por medio de la palabra de vida. Estamos cumpliendo, ¿no? Misión de palabra de vida. Estamos cumpliendo en la tierra, ¿no? ¿Sí? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 20. En época de los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿sí? Muchos judíos persiguieron a los apóstoles. Echaron a los apóstoles en la cárcel. En la cárcel. Pero aquí dice, capítulo 5, versículo 17 al 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llamaron de celos. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras que esta vida. Entonces un ángel ya abrió la puerta de cárcel, ¿no? Y sacó los discípulos del Señor Jesucristo y mandó: id y anunciar al pueblo
todas las palabras de vida, toda la palabra de esta vida. Entonces los apóstoles, ¿no?, llevaban siempre las palabras de la vida. Nosotros también tenemos las palabras de vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Esto. Entonces nosotros también tenemos la palabra de vida. ¿Cómo hacemos? Anunciamos, entregamos a los que no tienen. Esto es nuestra misión. Nuestra misión, palabra de vida. Salmo 119. Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, tu palabra me ha vivificado. Nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la vida nueva, pero también nos da cada día la vida nueva. ¿Es cierto? Por la palabra. Por eso la palabra es la vida. Si tenemos la vida eterna, si podemos ir al cielo, ¿no? Pero la palabra nos da la vida nueva cada día a los santos, a los salvos. Por eso nosotros debemos tenerlo, la palabra de vida cada día. Hay que leer la Biblia. Si tiene la Biblia propia, ¿sí o no? Alguno está buscando por celular. No está bien. No hay que buscar por su Biblia propia, por libro, marcando, ¿no? Notando en su libro. Hay que escuchar y escudriñar. ¿Me entiende? Porque por celular, si se daña, ¿no? Daña sus vistas y también no está bien. Llevamos la Biblia. Si no tiene, compre, por favor. La palabra, ¿no? La Biblia es nuestro tesoro, el más precioso, la palabra, la Biblia. Y también la palabra nos da la sabiduría, ¿sí? Segunda Timoteo, busquemos Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Verso 15. ¿Dónde está Segundo Timoteo? Después de Primera Timoteo. Alguno está buscando en Antiguo Testamento. En Antiguo Testamento no hay en Antiguo Testamento. En Nuevo Testamento. Hay que acostumbrarse, ¿no? De buscar la Biblia. Como domingo pasado, ¿sí? Una hija, ¿no? Chiquita, ¿cómo se llama? Memorizó orden de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que memorizarlo para buscar bien. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez hasta sabido
sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, el apóstol Pablo envió la carta personal a Timoteo. El apóstol Pablo llamaba siempre a Timoteo como su hijo, mi hijo. Llamó así. Amaba mucho, ¿no? Entonces, dice aquí a Timoteo, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo aprendió desde su niñez la palabra, ¿no? La palabra. Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. La Biblia nos hace sabios. ¿Sí? La Biblia. La palabra nos hace sabios también para la salvación. ¿Cómo podríamos tener la salvación? Aquí dice, la palabra nos hace sabios para la salvación. Por eso, nosotros también, mientras escuchamos la palabra, ¿sí? Somos salvos. Por la palabra. La palabra tiene poder. Por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso la palabra nos da sabios, nos da sabiduría, nos da inteligencia. Los alumnos, ¿no? Los alumnos quieren tener una como nota buena. Sí, siempre, ¿no? Quiere ganar esto. Pero sí, por la palabra también podría tener la sabiduría. Señor les da sabiduría. Para estudiar también les da Señor. ¿Cómo? Por la Biblia. Los sábados estamos enseñando a los chiquitos, a los alumnos, como colegio de la iglesia, enseñando la palabra. ¿Sí? Hay que guiarlo a sus hijos los sábados. Entonces, la palabra nos da la sabiduría y inteligencia de Dios. La palabra de Dios es sabiduría. Salmo 119, verso 98. Salmo 119, versículo 98 al 100. Entonces, el que tiene la palabra en su vida, ¿no? Tiene sabiduría. Pero el que no tiene la palabra, no tiene sabiduría, no es sabio. Salmo 119, verso 98 al 100. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos. Tus mandamientos son la palabra de Dios. Porque siempre están conmigo. Él siempre llevaba como tus mandamientos de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Dios lo hizo más sabio que sus enemigos. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mis meditación. Él estaba meditando siempre, ¿no? Los testimonios. Los testimonios también es palabra de Dios. Testimonio de Dios, testimonio del Señor Jesucristo, ¿qué sería? La palabra. Dios ha puesto sabiduría, ¿no? Más que todos sus enseñadores. 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Él guardaba siempre la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Él podría tener más sabio, más
inteligencia más que los viejos. ¿Sí? Los viejos tienen mucha experiencia. ¿Sí? Y los viejos, ¿no? Según su vida, tienen más experiencia y más sabios. Pero si no tiene la palabra de Dios en su vida, no es sabio. Los estudiosos, los científicos ya tienen mucha ciencia de sus estudiosos, pero no entienden la palabra de Dios, es tonto, es necio. Muchos científicos, ¿no? Están negando Dios. Ellos no creen en la Biblia, entonces ellos no tienen sabiduría. Aunque está formando una máquina muy difícil, pero si no conoce la palabra, ¿no? Es necio. La Biblia dice. Entonces nosotros vamos a tener más palabras. Le citamos. Pregunto, ¿cuántos versículos podrían recitar? ¿Podrían memorizar? ¿Cuántos versículos? ¿Usted tiene versículos de su salvación? ¿Sí? Hay que memorizarlo. Yo recibí por medio de este versículo. Podría presentar a otra persona, ¿no? Hay que recitar. Sin Biblia podríamos predicar y anunciar también. Practicamos esto. Por eso, cada domingo estamos tratando de recitar los versículos. En el boletín sale cada semana un versículo, nada más. Un versículo. ¿No podemos? Sí podemos. 104, Salmo 119, versículo 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí dice, de tus mandamientos. Tus mandamientos también es palabra de Dios, la Biblia. He adquirido inteligencia. Él podía tener la inteligencia por las palabras. ¿Sí? Por tanto, aquí dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces él podría distinguir camino de mentira, camino de la muerte, ¿no? Por la palabra, por la inteligencia de la palabra. Esto, ¿no? Y también la palabra nos cura. Por eso la palabra es medicamento. La palabra es medicina, la Biblia dice. Proverbios capítulo 3, si tiene enfermedad, ¿sí? Por la palabra podía curar. La Biblia dice, Proverbios capítulo 3, verso 8. Primero vamos a ver capítulo 3, versículo 1. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Está llamando, ¿no? Como su hijo. Hijo mío. Si Dios está pidiendo a sus hijos, hijos míos. Y verso 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué? La palabra. Capítulo 4, verso 22. Proverbio, capítulo 4, verso 22, dice: porque son vida a los que las hallan y medicina a todos sus cuerpos. ¿Qué? La palabra. Un
una exhortación, un consejo de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la vida, son vida a los que las hallan y medicina a todos sus cuerpos. Si tiene un problema, ¿sí? Hay que pedir a Dios, ¿no? Para que puedan tener la sabiduría e inteligencia de Dios, para que puedan distinguir bien y determinar bien su camino por la palabra. Y también si tiene una dificultad de su salud o en espíritu también, enfermedad de cuerpo, ¿no? Se ve, se siente, pero enfermedad de espíritu tal vez no podría sentirse. Entonces, si se siente algo malo en su espíritu, ¿cómo curamos? ¿Cómo lo curamos? Por la palabra. Hay que pedir, hay que buscar más la palabra, hay que leer más la palabra. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Jehová es sanador, Jehová es curador. Jesucristo también curó, ¿no? Sanó muchas enfermedades, muchos enfermos. ¿Qué quiere decir? Jesucristo vino para curar. No. Esto se revela también sanidad de espíritu. Pero también Dios sí podría hacer todo, ¿no? Por la palabra también Dios podría curarnos de enfermedad de cuerpo también. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos, diereis oír a sus mandamientos, guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los que egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si Jehová es sanador, por la palabra, tenemos la palabra. Tenemos mucha enseñanza y tenemos mucha esperanza por la palabra, ¿no? Entonces, cuando tiene alguna dificultad, primero vamos a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, las palabras, ¿no? Primero, promesa de la salvación. Y ahora tenemos el Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio sería justicia de Dios. Aparte de la ley se ha mostrado, ¿no? Se ha mostrado la justicia de Dios. Es pacto eterno. Cuando tenemos esa confianza, se quita. ¿Qué? Mal pensamiento y como preocupaciones, sus tropiezos de su vida, sí podría menospreciar estos por la fe, por la palabra. Entonces, confiamos en la palabra, ¿no? Esto es nuestra esperanza. Apocalipsis, capítulo 1. Entonces, nosotros estamos aprendiendo respecto a la importancia de la palabra. Entendemos. Pero también debemos aplicar y debemos guardar en medio de nuestra vida. ¿Por qué queremos aprender? Para que podamos mejorar, ¿no? Aplicar en nuestra vida. Capítulo 1, verso 3. Bienaventurado
el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, para nosotros más cerca. Aquí dice, bienaventurado el que lee, el que lee la palabra, bienaventurados. Los que oyen las palabras, ¿sí?, de estas profecías, bienaventurados. Son bienaventurados, son sabios, porque están escuchando, ¿no?, la palabra, son sabios. Y también aquí dice, guardan las cosas en ellas escritas, bienaventurados. Más. Entonces, ya vivamos según lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, más bienaventurados. ¿Sí o no? ¿Sí? Cada día ya debemos hacer un plan de leer la Biblia y de escuchar la palabra y también de memorizar los versículos. Hay que planificar esto. Y hay que poner un tiempo de leer la Biblia. Y también hay que guardar en nuestro corazón, ¿no? Hay que aplicar según nuestro entendimiento. Algunos dicen, vaya allá. Sí, podría llegar allá, pero él no va. Usted podría llegar al cielo, vaya allá, pero él no va. Entonces, alguno ya explica el Evangelio, pero él no va, no practica, no anda por el camino de vida, no puede llegar, aunque está escuchando, ¿no? Entonces, ya, primero entendemos, comprendemos, y después, ¿cómo hacemos? Andamos, aplicamos en medio de nuestra vida. Yo pedí, ¿no?, a ustedes para que puedan leer la Biblia cada día y recitación también. Hay que memorizar, ¿no?, los versículos. Primero de mi salvación, ya recitamos esto. Trabajando, haciendo algo en el baño, sí podemos recitar. Y manejando también. Entonces vamos a tratar de mejorar, ¿no? Vamos a tratar de avanzar bien. Esto es nuestra vida cristiana. Sí, hoy hasta aquí, oremos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos tu palabra. Por tu palabra somos salvos. Por tu palabra estamos llevando nuestra vida cristiana en el Señor. También, Señor, lo sabemos que permitió tu palabra en tu cuerpo, en la iglesia. Aquí estamos en tu cuerpo como miembros de la iglesia, como miembros del Señor Jesucristo. Solamente pedimos al Señor para que podamos crecer más y avanzar más según tu palabra. Hoy en día aprendemos la importancia de la palabra. Señor, haznos leer la Biblia más. Señor, haznos meditar más la palabra de Dios y recitar los versículos importantes. Señor, también haznos, según tu palabra, vivir en la tierra predicando y invitando las almas. Hoy en día también algunos familia de nosotros está escuchando, algunos conocidos está escuchando. Señor, ayuda a ellos para que puedan comprender tu misericordia, tu amor, para que puedan acompañarnos como nosotros. Señor, guía nuestro paso, nuestro camino cada día según tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Nosotros, hermanos, cantamos un himno más. 89.